Buenas noches hermanos, queridos hermanos y amigos. Espero que se encuentren con bien en este día de hoy. Espero te puedas conectar como todas las tardes y podamos avanzar en nuestro estudio, en nuestros devocionales, en el Salmo 19. En esta oportunidad, en el día de hoy, nos tocan los versículos 17 al 24. Versículos 17 al 24, ¿sí? Salmo 119, versículos 17 al 24, que corresponde a la tercera sección del alfabeto hebreo, Gimel, que corresponde a nuestra G en castellano, ¿sí? Y con esa palabra va a ser un acróstico de 8 líneas en la cual va a tocar salen varias enseñanzas para nosotros. Comienza el versículo 17, el salmista diciendo: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, estamos en este Salmo 119 y algo para destacar en primer lugar es lo que el salmista dice de sí mismo, es cómo él se presenta. Y él se presenta a sí mismo como dice: haz bien a tu siervo. Él se ve a sí mismo como un siervo. No, honestamente, antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Cristo, la Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que el enemigo estábamos bajo la potestad del diablo, ¿sí? Éramos esclavos del diablo y esclavos de nuestros pecados, pero Jesucristo nos compró para sí, somos suyos y ahora somos sus esclavos y Él es nuestro Señor, ¿sí? Y lo maravilloso es que Él nos compró del mercado de esclavos para sí mismo y nos hizo libres en Cristo Jesús. Solo que nosotros los cristianos escogemos voluntariamente ser siervos o esclavos de nuestros señores. Cuando en el Nuevo Testamento utiliza el término doulos, que habla de un esclavo, alguien que es esclavo por amor, ¿sí? Alguien que se somete voluntariamente a la autoridad de otro. Entonces esto es el cristianismo. El salmista, se ve a sí mismo como un siervo y ve a Dios como su Señor. Dios es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, y Él se ve a sí mismo, así como la creación sirve a Dios, nosotros servimos a Él. Entonces, él se ve así, de esta manera, se ve como un siervo de Dios. Y en el verso, si lo observas, por ejemplo, en el Génesis, en el versículo 23 lo vuelve a tocar: príncipe también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus palabras. Entonces él tiene esta actitud, entonces puede que refleje la humildad del salmista, ¿sí? Él se ve como un siervo, ¿sí? Versículo 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. No es un cualquier siervo, es un cualquier siervo que ama la palabra de Dios, es un siervo que medita en la palabra de Dios, es un siervo que teme a Dios. Los que temen a Dios se apartan del mal. Proverbios 16:6. Sí, entonces él no es un siervo de Dios. ¿Quién más dice? Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ver como siervo espera la palabra de Dios, la palabra de su Señor. Verso 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Sí, es un siervo bien tratado por Dios, su palabra le ha hecho bien, es un siervo bendecido por Dios y por su palabra. 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo, ¿sí? Entonces, más allá de las circunstancias difíciles que él está pasando como siervo, él experimenta el consuelo de Dios en las circunstancias difíciles. Verso 84.
¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Sí, tal vez él está un poco ansioso, no ve la hora de que termine su adversidad, su problema, sí, y pregunta hasta cuándo va a durar todo esto que le está pasando, sí. Entonces vemos en el verso 122, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman, ¿sí? Afianza a tu siervo, pide que Dios lo afiance, tal vez refiriéndose al hecho de que lo afirme, ¿sí? Y 124, haz con tu siervo según tu misericordia, enséñame tus estatutos. Él es un siervo que quiere que Dios lo trate con misericordia y le enseñe su palabra. 135, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Nuevamente lo menciona acá en el 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Como siervo de Dios, la palabra de Dios para él es suficiente, la palabra de su Señor basta, es suficiente. ¿Sí? 176, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Está pidiendo que Dios le busque, ¿sí? Recuerda cuando él andaba descarriado, ¿sí? Entonces, vemos que el salmista se ve a sí mismo como un siervo de Dios, pero no solo eso, sino también dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Él se ve a sí mismo como un forastero, se ve como alguien que no es de este mundo, es alguien que está de paso, un peregrino, un extranjero, ¿sí? No tiene morada propia, su lugar de residencia es otro. De esto menciona Génesis, no sé por qué estoy con Génesis, Salmos 39, Salmos 39, dice la Escritura, versículo 12, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Hay más pasajes en el Antiguo Testamento. Especial, hay uno en la cita que leí, no la anoté, y habla de Israel, quien cuando Dios le dio la tierra de Canaán, ellos eran forasteros en ellas. Y esa es la idea, el pueblo del salmista se veía a sí mismo y veía al pueblo de Dios como forastero en esta tierra. Si solo estamos de paso, nuestro verdadero lugar de residencia no es acá en esta tierra, sino que es en los cielos. En el Nuevo Testamento, para nosotros los creyentes, Primera de Pedro dice, capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro nos llama extranjeros y peregrinos. ¿Sí? Entonces, solo estamos de paso por esta tierra, no tenemos una morada fija acá, ni tampoco debemos establecernos acá, porque Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor, quien va a venir a buscarnos para llevarnos a recibir las moradas celestiales que Él ha preparado para nosotros, conforme a su promesa en Juan 14, versículos 2 y 3. Entonces, vemos que somos forasteros, somos peregrinos y así debemos vivir en este mundo como siervos de Dios y forasteros. Sí, debemos anhelar el día en que nuestro Señor nos llame para regresar a nuestro verdadero hogar, los cielos, donde está nuestra morada, allí con el Padre, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y allí le seguiremos sirviendo por toda la eternidad, adorándole y sirviéndole en los cielos. Entonces, así se ve el salmista a sí mismo, él se considera siervo, él se considera un forastero, y así creo que debemos considerarnos los creyentes, debemos vernos como siervos de Dios y forasteros en este mundo. Estamos acá para servir a nuestro Señor, no para establecernos en este mundo. Debemos anhelar nuestra morada celestial, ¿sí? La cual el Señor nos ha preparado. Ahora, no solo se ve a sí mismo como un siervo y un forastero. Ahora, en este contexto, en los versículos 17 al 24, dos versículos va a mencionar cómo él está pasando adversidad y dificultad, algo que mencioné en una introducción al primer estudio,
reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Y luego dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. O sea, la gente mala, los que se alejaron de Dios y están haciendo el mal, son muchos de ellos también fueron príncipes y están ahora en reunión hablando contra el salmista. Y él está padeciendo esto, está sufriendo el mal habla, tal vez las críticas, las murmuraciones, las injurias y las calumnias. Y él está orando, si él como un siervo se inclina ante su Señor y ora como un forastero, sí, él sabe que no es de este mundo, que él está de paso. ¿Sí? Juan 17 dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, ahora, algo a destacar, hay tres cosas que el salmista menciona acerca de lo que es la palabra de Dios. Nosotros mencionamos que la Biblia es el libro por excelencia, y es el libro por excelencia porque es un libro, la escritura es maravillosa. Él va a hablar de la Biblia, la palabra de Dios, como un libro maravilloso. Dice, haz bien a tu siervo que vive y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La Biblia es un libro extraordinario, magnífico, ¿sí? Y nos habla las maravillas de Dios, de las obras de Dios. ¿Sí? La Biblia es un libro maravilloso, por eso no se la puede comparar con ningún otro libro, no la puedes valorar como cualquier otro libro, es invaluable, es un manual es un libro de riquezas, el manual para el cristiano, para nuestra vida, ¿sí? Y nos habla de lo maravilloso de nuestro Dios, la maravilla de las obras de Dios, de la creación de Dios, de todo nos habla, es un libro maravilloso, extraordinario. ¿Sí? Y vas a ver de Génesis, Apocalipsis muchas obras maravillosas que Dios obró, desde lo maravilloso de la creación y un montón de cosas que nos demuestran cuán maravilloso y extraordinario es nuestro Dios. Y él ve la ley de Dios como un libro maravilloso, pero también la ve como un libro que deleita y satisface el alma. ¿Sí? Verso 24, pues tus testimonios son mis delicias. Es lo mismo que varias veces vamos a notar esto. Lo hemos visto cuando estudiamos el Salmo 1, que se deleita en la ley de Jehová y medita de día y de noche. ¿Sí? La palabra de Dios es su delicia, su placer, es su satisfacción. No solo es un libro maravilloso, sino es un libro en el cual él haya deleite, haya satisfacción. ¿Sí? Es un libro en el cual él se siente pleno, lleno, satisfecho, porque la palabra de Dios llena al cristiano. ¿Sí? Entonces mira qué interesante esto que él está enseñando, y luego dice, más de las palabras de Dios son mis consejeros, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Sí? Observa esto, la palabra de Dios es un libro maravilloso. ¿Sí? La palabra de Dios deleita al alma, y la palabra de Dios es nuestro mejor consejero. En la multitud de consejeros hay sabiduría, menciona Proverbios, en mucho consejo, o sea, está la victoria, ¿sí? Y en la Biblia tenemos el consejo de Dios. ¿Qué mejor que el consejo de Dios para nosotros? Dame un segundo que cierro una puerta. Ahí está. Mi hijita va a querer ver el video y va a querer hablar, así no me quiero desviar del tema. Muy bien, gracias por tu paciencia. Entonces, estamos en el versículo 105 y dice que son mis consejeros. Entonces, honestamente, algo lindo que vas a ver en el Antiguo Testamento es ver cómo los israelitas buscaban el consejo de la palabra de Dios y Dios respondía y Dios obraba. ¿Sí? Salmo 119, 105, hablando del consejo de la palabra de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sus consejos son como una lámpara para nosotros que nos trae claridad y nos permite ver las cosas, los asuntos para tomar las decisiones correctas, ¿sí? A veces digo, cuando uno viaja de noche, los que manejan, los que tienen vehículo, tal vez, yo vivo de acá en La Plata, en Gonet, y la iglesia está en Espeleta. En auto, estoy a 45 minutos de viaje hasta la iglesia, y honestamente no veo todo el camino de acá. No abro la puerta a mi casa, salgo a la esquina y a lo lejos allá
veo a la iglesia, no la veo, sí, pero conozco el camino y cuando vengo de noche, o andamos de noche, tal vez no veo todo el camino, pero el auto tiene una lámpara que me alumbra parte de mi camino para que yo sepa por dónde va y me alumbra una parte del camino. Cuando llego a eso que me alumbró, ya me sigue alumbrando más. Y así es la palabra de Dios. Es como la luz del auto. Cuando la sigues, te alumbra el camino. Y mientras sigues eso y vas acercándote más, te sigue alumbrando más camino. Y puedes llegar y te va a guiar a llegar a tu objetivo, que es cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y te alumbra durante toda tu vida. Te va a dar claridad para cada asunto, para la vida, para cada decisión. Entonces, la palabra de Dios es nuestro mejor consejero. Entonces, qué triste es ver cristianos buscar consejos fuera de la palabra de Dios. El salmista había dicho en el capítulo 1, si tú recuerdas, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Qué triste es el cristiano que para tomar decisiones y cómo vivir sigue el consejo de gente incrédula que no cree a Dios, que no obedece la palabra de Dios. No, acá el salmista se rodea de gente que conoce la palabra de Dios y que le pueden aconsejar con la palabra de Dios. Siempre busca consejo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Sí? Si tienes que pedir consejo a otros, busca a gente que conoce la Biblia y que te va a citar la palabra, te va a aconsejar conforme a la palabra de Dios si no conoces de un tema o un asunto. ¿Sí? Necesitamos el consejo de la palabra de Dios. Él ve a la palabra de Dios como un libro maravilloso, extraordinario, prodigioso. Vemos lo maravilloso de nuestro Dios, la maravilla de las obras de Dios. Sí, pero también es nuestra delicia, es nuestra satisfacción y nuestro mejor consejero. Entonces, desde el versículo 17 en adelante, algo que va a destacar el salmista es su actitud y también va a expresar su deseo frente a la palabra de Dios. Y su primera actitud es aprender la palabra. De esto ya hemos estado hablando, pero él insiste en esto, aprender la palabra. El salmista es alguien que desea ardientemente aprender las escrituras. Él quiere que Dios le enseñe. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. En otra palabra, el salmista le pide a Dios que le dé vida para seguir obedeciendo a Dios, para seguir guardando su palabra. En otras palabras, hemos visto que por la circunstancia que el salmista estaba pasando, en uno de los textos del Salmo 119, él estuvo al borde de la muerte, ¿sí? Habla de que su alma, ¿sí? Versículo 119, 87, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Y habla de que el salmista estuvo al borde de la muerte por el sufrimiento que estaba pasando, y él le dice a él dice, haz bien a tu siervo, y ese bien que él desea es que viva, es que siga con vida, es que no muera, porque él quiere seguir vivo para seguir obedeciendo la palabra de Dios, y ese es el deseo. Si hay una razón por la cual él quiere estar vivo, es para obedecer a Dios, es para guardar su palabra. Y esa debe la razón por la cual tú deseas estar vivo. Si quieres, quieres disfrutar la vida, obedece a Dios. Si tu deseo es estar vivo, es para que sea para esto, para obedecer a Dios, para cumplir su voluntad, su propósito, obedecer las escrituras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Él quiere aprender la palabra de Dios para poder obedecerla. Dice, y acá está, ¿ves? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque menciona, forastero soy yo en la tierra, no encubra de mí tus mandamientos. Somos forasteros en este mundo. ¿Cómo debemos conducirnos en este mundo? Bueno, la palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es nuestro consejero, y debemos pedir a Dios que abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver, podamos observar, podamos reflexionar y así meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Él es alguien que quiere aprender la palabra de Dios. Cada vez que abra las escrituras, Dios, abre mis ojos. Quiero mirar tu palabra, enséñame. ¿Sí? Pídele a Dios que te enseñe las escrituras cada vez que la lees. ¿Sí? Entonces vemos en él un hombre deseoso de aprender la palabra de Dios. Ahora, su alma, dice versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. No solo quiere aprender la palabra de Dios, sino que en segundo lugar vemos que él anhela fuertemente la palabra,
anhela fuertemente la palabra. Él desea tanto, tanto la Biblia, desea tanto aprender la palabra de Dios, que su alma está quebrantada de desear. ¿Sí? Este deseo le produce un quebrantamiento a él. Él quiere aprender la palabra de Dios. Hay un anhelo, un deseo fuerte por Dios, por su palabra, por aprender de ella, para obedecerla. Sí, y esto, observa el corazón del salmista. Decime si el salmista no ama a Dios y su palabra. Ama tanto a Dios que desea mucho su palabra. Ama tanto a Dios que si la única razón por la que desea estar vivo es para obedecerlo. Sí, entonces quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Luego dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, los que se debían de tus mandamientos. Él está sufriendo a manos de gente pecadora, desobediente de Dios, gente que vive apartada de la palabra de Dios. Y qué triste, ¿no? Porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo al cual Dios le dio la palabra de Dios, pero es el pueblo que se alejó de la palabra de Dios y vive en desobediencia. Y en esta época estaban en contra del salmista, del autor de los salmos, ¿sí? Y él dice, el salmista dice, aparta de mí el oprobio, o sea, aparta de mí la vergüenza y el menosprecio de sus enemigos, ¿sí? Porque tu testimonio se ha guardado. Él le declara a Dios su obediencia, ¿sí? Que Dios lo aparte del oprobio. Tal vez muchas veces los enemigos buscan causarnos oprobio, causando vergüenza y menospreciarnos, pero el salmista, como alguien obediente a Dios, dice, aparta de mí esto, ¿sí? Entonces, el ser avergonzado por mis enemigos y menospreciado por ello, porque obedezco tu palabra. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Un tercer punto que podemos ver, en primer lugar vemos en los versículos 17 al 19, el salmista quiere aprender la palabra. Versículos 20 al 22, el salmista anhela la palabra. Y versículos 23 y 24, el salmista se apoya en la palabra. Se apoya en la palabra. Dice, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Sus enemigos están reunidos en reunión hablando en contra de él. Tal vez planeando un plan macabro para destruirlo, porque un salmo habla de eso, tendieron lazos, ¿sí? Tendieron lazos, no me acuerdo qué versículo es, pero habla acerca de esto, ¿sí? Entonces, habla de que le tendieron una trampa, tal vez están reunidos hablando con él, tramando una trampa para que el salmista caiga y poder destruirlo. Pero ¿qué hace el salmista? En vez de llorar, en vez de ay de mí, y tener pecar de autoconmiseración, ¿sí? Y vivir de su propia miseria, no, ¿él qué hace? Él medita en la palabra de Dios. Mientras otros se reúnen para hablar mal de él se reúne con Dios, ora y medita la palabra de Dios. Él busca el consejo de Dios. Moisés, que fue el hombre más manso de la tierra, cuando su hermano Aarón y su hermana hablaron contra de él, él lo único que hizo fue orar y buscar a Dios. Y Dios fue quien obró a favor de Moisés. Honestamente, el salmista no buscó venganza, ni guardó rencor ni amargura en contra de ellos. Simplemente se apoyó en Dios y su palabra. ¿Sí? Dios es nuestro sostén. Debemos apoyarnos en Dios y en su palabra cuando somos criticados, cuando somos murmurados, injuriados, calumniados, criticados, se dicen mentiras. Gente va a hablar mal de nosotros. Y los que estamos en el ministerio entendemos esto. Ustedes saben, tú puedes dedicar tu vida a servir a Dios, amar a la gente de la congregación y les sirves y preparas sermones para ellos y te preocupas por la hora y a veces cosechas críticas, cosechas comentarios. Y honestamente los que los hemos vivido en carne propia sabemos de lo que estamos hablando, es parte del ministerio. Siempre vamos a ser el objeto de las críticas. Si algo sale mal, siempre se la van a agarrar con el que está enfrente y siempre seremos criticados, cuestionados. Así, hagas el bien, te van a criticar, hagas el mal, te van a criticar más. Pero nuestra fuente de sostén y de apoyo es la palabra de Dios. ¿Sí? Príncipe también contra mí, mas tu siervo meditaba en tu palabra. ¿Están hablando mal de ti? ¿En tu trabajo hablan mal de ti?
¿Se te burlan de ti porque eres cristiano? ¿Sí? ¿Eres objeto de oprobio y menosprecio por causa de tu fe? Medita en la palabra de Dios. En vez de estar pensando en lo que están diciendo de ti y desanimarte y angustiarte, no, mejor medita la palabra de Dios y ve lo que Dios piensa. ¿Sí? Y eso te va a animar y te va a alentar el corazón. ¿Sí? Observa la vida lee los salmos, cómo fueron, y otros que fueron criticados y cómo siguieron adelante y se afianzaron en Dios. Medita las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son nuestra delicia, son nuestro mejor consejeros. Entonces vemos que el salmista quiere aprender la palabra, anhelar la palabra, apoyarse en la palabra. La Biblia es un libro maravilloso, las maravillas de la ley. Es un libro extraordinario, prodigioso. Nos habla de las maravillas de Dios y de las obras de Dios. ¿Sí? La Biblia es nuestra delicia, trae satisfacción al alma y son nuestro mejor consejero. Lo mejor que podemos hacer como el salmista es aprender la palabra, anhelar fuertemente la palabra y apoyarnos en la palabra, sostenernos en ella. Ella es nuestro sostén, es como nuestro bastón en el cual nos podemos apoyar en la dificultad y aun cuando no hay dificultad. Entonces te quiero animar en esto, ¿sí? ¿Es este tu deseo? ¿Aprender la palabra de Dios? ¿Anhelas, deseas ardientemente cada día más la palabra de Dios? ¿Te estás apoyando o afianzando en la palabra de Dios? Sí, te animo en esto. Apóyate en la palabra de Dios, anhela, aprende de ella, pídele a Dios que la única razón por la que quieres estar vivo es para obedecerle. Pídele que abra tus ojos para que puedas entender sus palabras. ¿Sí? Entonces, exprésale tu deseo de guardar su palabra, ¿sí? Y tu deseo de meditar en ella. ¿Sí? Entonces, simplemente esto te quiero animar. La palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, espero que pueda ser de gran bendición, ¿sí? Eh, Aprende, anhela y apóyate en la palabra. Padre, Dios nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor, y aplícala a nuestra vida. Gracias porque tu palabra es un libro maravilloso. Gracias porque es nuestra delicia, nuestra satisfacción, Señor Dios, y gracias, Padre, porque es nuestro mejor consejero. Lo más que queremos, Señor, es aprenderla. Queremos desearla fuertemente, Señor Dios, y queremos, Padre, también apoyarnos en ella, Señor Dios, en todo el tiempo, Señor Dios. Dios, haz bien a nosotros, tus siervos, para que vivamos y guardemos tu palabra. Abre, Dios, nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu ley, Señor. Obra en nosotros, Señor Dios, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Algo que mientras estaba orando y vino ahora a mi mente, algo que podrías practicar con el Salmo 119 es orar la palabra. Es hacer de la oración del salmista tu oración y la lees en primera persona para ti. Recién lo oré y se me vino a la mente por qué no animarte también a ti. Puedes orarlo para ti. Y cuando tú oras, orar la palabra es hacerla personal para ti. Por ejemplo, Dios, haz bien a mí, tu siervo, para que viva y guarde tu palabra. Dios, abre mis ojos para que pueda mirar las maravillas de tu ley. Soy forastero en la tierra, Señor Dios. No encubra de mí tu palabra, enséñamela. ¿Sí? Quiero desear tu palabra de tal manera que mi alma sea quebrantada de tanto desearla. ¿Sí? Reprende y cuídame de mis enemigos, los soberbios, de aquellos que se alejan de tu palabra. No permitas que sea avergonzado y menospreciado por aquellos que no guardan tu palabra, porque guardo tu palabra, la obedezco. Otros hablan mal de mí, Señor, pero quiero meditar en tus palabras, que son mis delicias y mis consejeros. O sea, ¿me explico? Órala para ti. Órala en primera persona. Hazla tu oración. Es una manera también de aplicar la palabra de Dios. Es orar la Biblia. ¿Sí? Entonces esto una vez me lo enseñó un misionero, el misionero Guillermo Garner me lo enseñó una vez. Recuerdo una vez una clase de orar la palabra y recuerdo eso. Y muchas veces cuando uno no sabe cómo aplicar la Biblia, ora y haz la oración del salmista tu oración, ¿sí? Entonces, si es tu deseo como el deseo del salmista, ora la Biblia, ¿sí? Órala para ti.
entonces que espero que pueda ser de gran bendición. Mañana miércoles 19:30 horas, correspondiente a nuestro culto de oración y estudio bíblico, te espero a las 19:30 horas para meditar en los versículos 25 al 32, correspondiente a la letra Dalet, que corresponde a nuestra D, cuando se translitera al castellano. Y espero pueda ser de gran bendición y podamos aprender más de la Biblia, el libro por excelencia. Amén. Entonces, gracias por estar en esta noche, en esta tarde, como todos los días. Les mando muchísimos saludos. Daniela, Marcos, Gina, saludos. Mamá, muchos saludos. Espero que estés mejor de tu espalda. Hoy estuve en el trabajo, entonces no estaba con el celular a mano, pero bueno, espero que todo esté bien. Orando por vos. Karina, muchos saludos. Me alegra que este estudio sea de bendición para tu vida. Agradezco tus palabras. ¿Sí? Iglesia, buenas nuevas. Muchísimos saludos, hermanos allá, que estén bien. Ángel, ¿cómo estás? Amigazo, ¿qué tal? Espero que te esté creciendo el cabello del último corte que te hiciste. Entonces, ¿cómo estás? Bien. Saludo a Rodrigo, saludo a Fer. Siempre tengo buenos recuerdos de ustedes. Aprecio mucho su amistad. José y Ale Wari, ¿qué tal? Muchísimos saludos, bendiciones para ustedes, gracias por estar conectados. Noemí, saludos, muchas bendiciones para ti, que Dios te esté bendiciendo en este tiempo, te esté cuidando. María quiso Yabar, muchos saludos. Siempre me salta en el Facebook que estás siguiendo los devocionales, los videos. ¿Sí? Espero que estén siendo de bendición y gracias por seguirnos. Y por estar siguiendo los videos, espero sean de gran bendición. Gracias y muchos saludos, que estés bien. Gladys, muchos saludos como todos los días, bendiciones, gracias por estar, Dios te esté bendiciendo. Sí, Raúl, muchísimos saludos, ¿qué tal? Dios te esté bendiciendo a vos, a Estela, te esté cuidando también en tu trabajo. ¿Ya estás trabajando todavía? Que Dios te esté bendiciendo. Sí, ¿quién más? David, saludo a toda la familia, que estén bien. Irina, saludo para la familia. Hermana Alexander, saludo para tus padres, espero que estés bien. Gracias por seguir los estudios a diario. Susana, muchísimos saludos para toda la familia. Jair, saludo para toda la familia. Y demás que tal vez no me saltan sus nombres. Muchos saludos y gracias por estar. Dios le bendiga. Y te espero mañana, 19:30 horas. 19:30 horas. Amén. Y gracias por compartirlos en tu estado, porque mucha gente está escuchando la palabra de Dios desde su casa. Gracias. Entonces, nos vemos mañana, 19:30 horas. Chao.